¿Cómo están? Bueno, espero que bien, como siempre, disfrutando de este clima increíble, precioso. Después del último vídeo que hice, era bastante evidente que lo que convenía tratar era el tema vinilos. Y hoy comenzamos, o vamos a comenzar, a tocar ese tema. Por demás, interesante. Bueno, yo empecé con vinilo. Alguna cinta abierta, después el cassette, pero empecé con vinilo. Lo que había para escuchar era vinilo. ¿Qué dice el purismo? Un poco les adelanté en el video anterior, pero vamos a pulirlo un poquito más a ese tema. El purismo dice que si el sonido es una vibración, debe continuar esa cadena, ¿sí? Entonces, el sonido vibra, la púa vibra, la electrónica amplifica, el parlante vibra, y para el purismo estamos dentro de lo que corresponde sin corrernos. No estamos deformando la señal. Bueno, para mantener este purismo dentro de lo que es el vinilo, nada como un vinilo de corte directo, que es un vinilo que se corta, un vinilo virgen, que se corta en el momento de la toma, ya sea una banda en un estudio, un recital en vivo, etc. Entre comillas, son los mejores vinilos que hay, porque primero que son registros únicos, cada toma es absolutamente única, y después son los mejores vinilos que hay porque no hay desgaste que va teniendo la matriz a la hora de hacerlo. Una matriz, creo que lo charlamos un poquito, los utilizan para aproximadamente 10.000 vinilos. Imagínense que una cosa es prensar un vinilo y otra cosa es cortar el mismo material. Hay muchísima más info, hay muchísima más dinámica, la dinámica es explosiva en un disco de corte directo. Como pasa con los test pressing, pero en el disco de corte directo aún más. Por eso los precios, los valores de un disco de corte directo en buen estado o ni hablar nuevos. Cientos y miles de dólares pueden llegar a pedirles. Pero bueno, vamos de nuevo, son registros únicos, son cosas únicas. Bien, esto hablando de el origen, el material, el vinilo. El vinilo tiene surcos. Esos surcos están tallados en cada lateral, ¿sí? Tienen diferentes tipos de rugosidades. Y ahí está el registro. El vinilo, en un principio cada sello tenía su propia curva de grabación. Después se estandarizó a lo que es un formato RIA, R-I-I-A. Y en ese formato hay a la hora de prensar un vinilo, o sea, a la hora, perdón, de considerar un vinilo, se reduce el grave y se incrementa el agudo. Esto se hace para bajar ruidos y otros factores que son muy interesantes, entre ellos incorporar más temas dentro del vinilo. Entonces, luego de que la cápsula levanta la información, lo primero que tiene que pasar es por una ecualización RIA que invierte este proceso e incrementa el grave y reduce el agudo. Pero resulta que este punto es crucial en un pre de fono. El pre de fono es el pre que amplifica la señal de la cápsula, que es muy parecido a un pre de micrófono, lo que pasa es que tiene ecualización RIA, porque las salidas de las cápsulas son muy bajas, ahora lo vamos a charlar. Resulta que es crucial el elemento que utilizan para bajar el agudo e incrementar el grave. Porque de la calidad de esos dos componentes en cada canal surge el sonido final del pre. O sea, el primer cuello de botella arranca ahí, en el tipo de componente que hayan puesto para reecualizar la RIA y darnos frecuencia plana. A partir de ahí el pre es un pre de micrófono. O sea, me refiero, no es de micrófono, pero tiene altísima sensibilidad de entrada y alta ganancia de la salida. ¿Ok? Bueno,
Esto es un poco la técnica de cómo se hace un disco, no empecemos todavía con la bandeja. Pero bueno, para el purista, vibración, electrónica que amplifica, vibración del parlante. Estamos dentro del camino de conservar las cosas como fueron. Ocurre que no todo el mundo puede comprar un disco de corte directo, entonces pasa a la cinta. Las cintas, que son cintas, no son cintas de cassette ni de cintas abiertas que ustedes pueden tener en su casa, son consolas con cintas importantes. En esas cintas hay un rango de frecuencia muy importante, hay baja pérdida. En un cassette ustedes tienen pérdida, ¿sí?, en cuanto a la resolución, en cuanto a la información. Y en una cinta abierta menos, pero también hay pérdida. El lugar donde no vamos a tener ningún tipo de pérdida es en el vinilo. El récord, el vinilo, tiene toda la información del original. Armónicos infinitos. Algo que el digital no tiene. Por eso el purista se va a quedar con el vinilo. Porque está toda la info. ¿Ok? Bueno. Fuentes. La bandeja. ¿Qué es la fuente? La fuente es la bandeja. ¿Qué necesitamos para escuchar un vinilo? Una bandeja que tenga un brazo, que tenga una cápsula y que en la punta tenga una púa. Esto no es una púa, pero es muy parecido. ¿Ok? Una púa como esta. Bueno, ¿de qué están hechas las bandejas? ¿O qué buscamos de una bandeja? En primer lugar, lo que vamos a buscar en el vinilo es que las resonancias estén por debajo del umbral del oído humano. ¿Sí? Resonancias. Lo que yo busco constantemente. Resonancias. Bueno, que esté por debajo del umbral del oído humano. En un momento les explico por qué, pero es fundamental que esto pase. Entonces se trabajan con diferentes materiales. Una bandeja va a tener, como dijimos, un chasis. Los chasis se operan de diferentes maneras. Ustedes van a encontrar chasis con amortiguación. Van a ver que todo el chasis de la bandeja flota. Y van a encontrar chasis con amortiguación interna. Lo van a ver y es rígido. En realidad puede tener un sándwich de materiales y entre materiales hay una capa de un compuesto que es antirresonante. O pueden tener básicamente directamente un cuerpo de un chasis de una resina que es de muy bajo punto de resonancia. Como siempre hablamos, todas estas cosas traen consecuencias en el sonido final y mucho más en una cápsula, mejor dicho, en una bandeja. ¿Por qué? Y ahí sí, porque esta señorita va a tomar toda esa información. El punto más delicado a la hora de tomar información en una cadena de audio es esto. ¿Sí? Esto es crítico, es realmente muy delicado. Bien, hay bandejas de madera, de varias maderas, de metal, de combinaciones, metales y maderas, buscando estas tímbricas similares a los instrumentos, de granito, hay bandejas de todo tipo. Siempre se busca lo mismo, que sea inerte. Siempre se busca esto, que la bandeja sea absolutamente inerte, que no sea productora, ¿sí?, de sonidos, de resonancias. Siempre se busca esto y que no afecte a esta señorita cuando está trabajando, ni a todo el conjunto. Bueno, la bandeja tiene un motor. El motor puede estar acoplado o desacoplado. En un principio había bandejas de polea. En las viejas radios, en las antiguas radios, se usaban bandejas muy masivas con poleas. La polea, que era de goma, rozaba el borde del plato. Esto no se veía, la polea estaba debajo del plato. Rozaba el interior del plato y al girar el motor con la polea hacía girar el plato. Esas bandejas eran de aleaciones o materiales nobles, etc. Tenían un sonido muy característico. Por eso los usaban en las radios. Pero eran muy masivas.
El tema de que, por ejemplo, un plato de una bandeja sea muy masivo es para conservar la velocidad de giro, por inercia. La idea es que el giro no varíe. Es un gran esfuerzo que aplican hoy por hoy los fabricantes para que la velocidad de giro sea constante. Entonces colocan electrónica que está sensando constantemente la velocidad de giro, miles de veces por segundo, y hace que algunos miles de veces, y a veces uno por vuelta. Por ejemplo, Origin Live sensa una vez por vuelta la velocidad de giro. Ellos consideran que con eso es más que suficiente. Otras empresas están sensando múltiples veces por segundo la velocidad de giro para hacer correcciones y darle al motor más o menos voltaje para que ese motor mantenga los 33 un tercio, o los 45, o los 78, o los 16, dependiendo de la velocidad que tenga el récord del disco que ustedes van a escuchar. Bien, el tema de la polea, en otra época, los motores no tenían la precisión de hoy, las poleas tampoco eran tan perfectas a la hora de un corte, es que traían una especie de rumble. Yo tuve una bandeja polea. Esa polea estaba un poco gastada y ustedes escuchaban en los espacios silenciosos del vinilo un rumble, un brrr. Esa es la polea, que giraba rápido y como estaba un poco gastada, así generaba ese ruido. Bueno, rápidamente la industria dijo, este no es el mejor sistema. Quizá hoy pudiesen fabricar una bandeja polea con algún compuesto muy particular en la polea y en el plato que hiciese que esto no tuviese ruido, pero siempre estamos aplicando la vibración del motor, por menor que sea, al plato, algo que no queremos que suceda. ¿Por qué? Porque los micrones que tiene esta señorita en la punta la van a tomar y después se va a amplificar con el pre infinidad de veces, el fono, después el pre de línea, después el amplificador y después el baffle les va a contar. Estas son señales muy bajas y se amplifican infinidad de veces. Entonces no puede haber errores. Una polea generaba errores. Esas bandejas tenían una magia bárbara en cuanto al sonido, pero generaban errores. Bueno, la industria se corrió, obviamente, y desarrolló la correa, que es lo que todos ven. El estándar hoy, por lo general, es correa. Por supuesto existen las bandejas en las que el motor, tracción directa, en las que el eje del motor es el eje del plato. Muy utilizadas por los DJ. ¿Por qué? Porque les permitía jugar con el vinilo, etcétera, etcétera. Muy utilizadas por los DJ. De nuevo, algo de la vibración de ese motor es un motor. Algo de la vibración de ese motor subía al vinilo. Para un DJ, para una discoteca, no pasaba nada. Pero si hablábamos de extraer hasta lo más pequeño que existe en un surco, hasta el mínimo detalle de la música que está dentro del surco, esa vibración nos generaba un problema. En el video anterior les conté o les di un ejemplo. El ejemplo era que tengo una cinta en un baffle y debajo tengo un buffer vibrando y hace que esa cinta vibre aunque no esté generando sonido. Entonces ya me está generando una distorsión en la cinta que ni siquiera está haciendo música. Si está haciendo música, esa distorsión por vibración a la placa de la cinta está batida, mezclada, asociada con la música. Y eso me deforma la resolución en el agudo. Eso dentro de una caja. Ustedes van a ver que hay mucha similitud entre la fuente y el baffle. Cuando hablamos de vinilo. Van a ver que hay mucha similitud. Bueno, obviamente queremos evitar esta vibración, por lo tanto, las tracciones directas o el motor siendo el mismo eje de la bandeja, también fue relativamente desplazado. Hay algunas bandejas que han lanzado líneas nuevas de productos que tenían, porque ¿qué pasa? La correa se gasta, entonces la idea era, no quiero tener nada que se gaste. Bueno, no está mal la idea, y eran muy prácticas. Pero todo se corrió finalmente hacia la correa.
Si nosotros vemos hoy las bandejas, o algunas de las bandejas más importantes, tienen 3 cuerpos. Se desacopló todo. Cuerpo de la bandeja con plato, aparte cuerpo de motor supermasivo, todo esto tiene masa, hablamos de resonancias. Cuerpo de motor aparte supermasivo, por lo general. Correa que comunica al plato. Si el plato es extremadamente masivo, hay otro motor más y van a tener doble correa haciendo girar el plato. Y cuerpo aparte también supermasivo para el brazo. ¿Por qué hacen todo esto? Para evitar que esta señorita les cuente que hay un error, que puede ser vibración, o error de lectura, bueno, millones de cosas que van a pasar. Muy bien. Entonces, tenemos diferentes materiales, tecnologías. Los platos hoy, antes un plato se apoyaba sobre un eje, un buje. El eje a veces en la punta tenía punta, se apoyaba sobre el fondo del buje, esto giraba y obviamente había un rozamiento que se escuchaba. Bueno, todo esto cambió. Comenzaron a hacer ejes que en las puntas, en las superficies de contacto con el plato, tienen esferas de diferentes materiales, tungsteno por ejemplo, y eso realmente baja muchísimo el ruido de roce a la hora de la rotación, porque está apoyado sobre eso. Después tenemos otras tecnologías muy interesantes. Por ejemplo, platos que flotan, caso Clear Audio, utiliza un campo magnético inverso. El plato tiene un imán CMB, que es un imán de corto campo de alcance, no es un imán medible, hay que acercarse para él para medir el campo del imán. Y debajo tiene un imán idéntico, pero polaridad invertida. Entonces ustedes colocan el plato de Clear Audio sobre el imán, o sea, lo colocan sobre el eje, tiene un eje cerámico aparte. El buje es de un material, por lo general son bronces o bronces con aleaciones. Y este eje cerámico, ustedes lubrican esto, apoyan el plato y el plato nunca llega al fondo. Con lo cual eliminamos uno de los puntos de rotación, de rotación, de apoyo y de rotación que genera ruido. Esto es muy silencioso. El único punto de contacto, porque hay una película, va a ser la película de aceite. Eje, buje, película de aceite. Básicamente no tengo contacto, es solo el aceite. Y ese aceite hay que tenerlo, hay que controlarlo cada tanto, para que no haya un punto, sino que haya solamente aceite. ¿Ok? Entonces estos platos son absolutamente silenciosos. Ella está feliz. Bien, el plato obviamente va a tener una resonancia, un timbre, un color de acuerdo al material. Hay platos de metal, hay platos de acrílico, hay platos de Delrin. ¿Se acuerdan que les conté que las fichas Oyai las tope de gama, Oyai tope de gama, tienen cuerpo de Delrin? ¿Por qué no resuenan? ¿Ven que tarde o temprano toda la industria se corre a buscar materiales no resonantes? A menos que quieras que resuenen para algún lugar, en el caso de maderas. Como ocurre con los cuerpos de las cápsulas, que en muchos casos se hacen de madera por el tipo de timbre que tienen. Buscan un color específico y lo encuentran en alguna madera. Bandejas, entonces, platos que flotan. Y después tienen platos que levitan en colchones de aire. ¿Sí? Hay varias bandejas hoy muy interesantes. El concepto no es actual, es antiguo. Lo que pasa es que antes los compresores de aire generaban zumbido, se sentía de fondo, ahí estaba el ruido del compresor. Hoy no, hoy son súper silenciosos. Entonces ustedes tienen un colchón de aire que eleva el plato y al mismo tiempo tienen aire que comprime al vinilo sobre el plato. Eso es genial, porque el vinilo toma el punto de resonancia del plato. Toma su color también, pero si no tiene color, el vinilo al pegarse al plato por presión de aire, toma el punto de resonancia del plato, que puede ser de 2 Hz, inaudible. No nos afecta para nada. ¿Ok? Buenísimo. Bueno, hay diferentes sonidos en las bandejas. Si la bandeja es con amortiguación, resortes, gomas, etc., va a tener un tipo de sonido especialmente en el grave.
Y si la bandeja tiene una amortiguación interna y ustedes ven que es sólida, va a tener otra velocidad y otro tipo de golpe en el grave. Esto es muy delicado porque ella te lo va a contar. No la odies, hace magia. Bueno, supongamos que tenemos la bandeja perfecta. Hace todo bien. ¿Ok? Brazos. Tenemos que ir al brazo. Los brazos son... tenemos dos estilos de brazos. Pivotantes o tangenciales. Este es un brazo pivotante. ¿Por qué pivotante? Porque pivota. Hace un giro, está puesto a cierta distancia del eje del plato, ¿sí? Hace un arco sobre el vinilo y en ese arco hay dos puntos con error de lectura 0. Porque no estamos leyendo tangente, estamos haciendo un arco, ¿sí? O sea, tiene un círculo, que es el vinilo, hay un punto de lectura, que es el punto tangente, donde el error es 0. El brazo pasa 2 veces por un punto tangente y el error de lectura allí es 0. Dependiendo de cómo se calibre la cápsula. Pero esto es un brazo. Los brazos hoy, aquí tenemos un Avid de última generación, de titanio, ya lo van a escuchar. Los brazos es pesadísimo, yo no puedo creer lo que pesa. Bueno, he tenido muchos brazos en la mano y realmente aprecio muchísimo cuando veo brazos de tan alta calidad. A ver, el brazo. ¿Qué hace el brazo? El brazo va a soportar la cápsula. Es su función. Tenemos que poner la cápsula y que el brazo la lleve a la cápsula. Pero, ¿quién lleva a quién? Si usamos la lógica y el sentido común, obviamente es esta señorita la que le va a decir a este señor lo que tiene que hacer. Entonces este señor no puede ser torpe porque le arruina la vida a esta señorita. Bien, el brazo tangencial, hay diferentes brazos, 9 pulgadas, 10, 12 pulgadas, 14, hay diferentes brazos. Cuanto más largo sea el brazo, el error de lectura más chico va a ser, pero siempre va a haber error de lectura. Algunos dicen que el brazo de 9 pulgadas tiene mejor impacto en graves que los más largos. Todo es posible. A veces tiene que ver con la relación brazo-cápsula. Bueno, insisto, todo es posible. Aquí, en este mundo, en el mundo del vinilo, las pruebas son increíblemente delicadas. Los resultados pueden ser maravillosos, pero cualquier desajuste... Y este es el motivo por el cual mucha gente dice, no, el vinilo no suena bien. No es que el vinilo no suene bien. Lo que ocurre en realidad es que tenemos que ajustar muy bien una cápsula para extraer todo del vinilo. Y no todo el mundo tiene o los conocimientos que vamos a empezar a conversar hoy para que cualquiera pueda instalar una cápsula con un nivel de precisión increíble, o la paciencia. Les voy a contar algo. Me llevó 6 meses ajustar una cápsula con un brazo, como yo quería ajustarla. La cápsula a la hora estaba sonando bárbaro, pero como yo quería ajustarla me llevó 6 meses. Los brazos pivotantes tienen diferentes tipos de cuerpo. Aquí hay pivot vertical y pivot horizontal. O sea que acá hay rodamientos. Hay un rodamiento que nos permite girar así y hay rodamientos que permiten que el brazo suba y baje. Pero hay un brazo que se llama unipivot y es una punta con una superficie cóncava. El brazo se apoya sobre esa punta y esa superficie y el modo de libertad que tiene es extraordinario.
La anécdota que les estoy contando tiene que ver con un brazo unipivot. Y me costó 6 meses encontrar, porque era de fibra de carbono, y el tornillo de ajuste que yo quería darle al brazo, en cuanto a la pesa, que era una pesa con forma de pera, y se hace con forma de pera para que ustedes, si giran la pesa, hacen que el brazo se acomode y la púa entre a 90 grados, que es como se cortó el vinilo, así que así tiene que entrar. Mordía justo en ese punto que coincidía con el peso que le tenía que dar a la púa y el contrapeso, la pesa del brazo, mordía justo en el borde de una fibra de carbono del brazo y se me desplazaba. Hasta que un día logré que mordiera donde tenía que morder y desapareció la bandeja. Me acuerdo que puse un disco antiguo, japonés, Carpenters. Llovía, fue muy impactante, me acuerdo de todo por eso. Y la tuve a Karen Carpenters cantando conmigo como si estuviese ahí delante mío, sin los defectos de las grabaciones de la época. Toda la banda Carpenters estaba adelante mío. La cápsula era una Stradivari, si no me equivoco, B2. El predefono era un Clear Audio, Balance, si mal no recuerdo. Y la bandeja era una Champion Limited Edition, que la está disfrutando alguien, creo, con mucha alegría. Quizás es hora de cambiar la cápsula, porque esto pasó hace mucho, pero si no la usó, porque las cápsulas se agotan, los diamantes se van gastando. Parece mentira, pero... Cuando yo ajusté esa cápsula con todos los parámetros como corresponden, hubo magia. Porque después empecé a pasar distintos vinilos y todo era mágico. Electrónica, jazz, rock, pop, clásica. Todo era mágico. No había bandeja, todo era música saliendo de los vinilos. Comencé a escuchar la calidad del material del vinilo que se usó en la prensada. Había discos de 200 gramos que me sonaban secos, discos de 180 que eran increíbles, discos de 180 que sonaban raspando. El material no era puro y se escuchaba esa impureza, no ruidos, rozamiento. Esta chica, si hacemos las cosas bien, es mágica. Si hacemos las cosas mal, la vamos a odiar. Entonces, la gente dice el vinilo no suena bien. No, está mal instalada la cápsula. Y quizá no hay compliancia entre la cápsula y el brazo. Y quizá el brazo no es el adecuado para la bandeja, y quizá la bandeja está puesta en un mueble que resuena o vibra, o la madera es malísima. ¿Es delicado el vinilo? Es delicado el vinilo. Pero como se escucha con vinilo, yo por lo menos no encontré otra fuente que me dé lo que me da esto. Así que vale la pena cada minuto o cada rato que pasamos calibrando, porque cuando eso sucede, lo que surge es extraordinario. Ninguna fuente les da lo que les da el vinilo, en mi experiencia. Podemos discutirlo. Pueden traer un archivo digital, tenemos un excelente transporte, el tope de gama de Antipause Audio, y podemos colocarlo con una bandeja y vemos qué sucede. Podemos hacer ese experimento. De hecho, vamos a hacer ese experimento. Tengo vinilos de los 60 con la grabación de film de ese mismo vinilo, tomado de esa época, y ese mismo disco está en streaming. Entonces vamos a escuchar un tema por streaming, un tema por CD, o sea, el mismo tema por CD y el mismo tema con vinilo de época, vinilo de 60. Vamos a hacer un video mostrando las tres formas, con buenos micrófonos, como ya les conté, para que se pueda apreciar con absoluta facilidad. Pero vamos a hacer un video mostrando los tres formatos. Le vamos a dar con todo al digital, o sea, la mejor posibilidad de digital la vamos a escuchar. Si no es streaming, puede ser transporte.
digital. ¿Ok? O sea, el archivo CD descargado, ripiado y descargado de la mejor manera posible en el transporte. De ahí vamos a ir al CD, transporte Aqua, con DAC Aqua. ¿Sí? Y después vamos a DAC, a válvulas. Y después vamos a pasar al vinilo. Y ustedes me dirán, ¿qué ocurre? Bueno, brazos, pivotantes tangenciales. Hay brazos magnéticos. Clear Audio se especializa en brazos magnéticos. Hay brazos que están flotando. O sea, en la parte alta del brazo tenemos dos imanes en polaridad correcta, se atraen, y un hilo de acero sostiene al brazo para que no se pegue arriba. ¿Ok? Entonces ese brazo está levitando, sostenido como un globo, sostenido pero por un hilo de acero. La libertad de acción del brazo, increíble. Como la de un pivotante. Aunque un pivotante tiene más libertad todavía. Bien. En los brazos se aplican diferentes tipos de materiales. Titanio, fibra de carbono, madera. Yo escuché brazos de Clear Audio hechos la cánula de madera, madera ébano, tratado, añejo. Suspiro, solo acordarme. Una cosa increíble. Bien, el brazo, ¿qué tiene que tener? Bueno, el brazo no le puede complicar la vida a la cápsula, mejor dicho, a la púa. Entonces el brazo tiene que tener una libertad increíble. Ustedes tienen que tener un brazo en la mano y no lo tienen que sentir, excepto ese gramo, 2 gramos, 3 gramos que pesa la cápsula, pero la rotación del brazo no se puede sentir. Si ustedes sienten que llevan el brazo del portacápsula, del portabrazo, del descanso del brazo al vinilo, ese brazo es torpe. Pero bueno, es lo que hay. Hay bandejas que vienen, hay diferentes tipos de brazos. O sea, Avid tiene diferentes tipos de brazos, Clear Audio tiene diferentes tipos de brazos, Origin Live tiene diferentes tipos de brazos. Los primeros brazos de Origin Live son livianos, pero se siente. Yo tuve un Agile en la mano. Creo que si lo miramos y le decimos anda a la bandeja, se levanta y va. Esa es la libertad que tiene. Los rodamientos son increíbles. Es un dual pivot. En vez de tener un pivot solo, tiene dos. Porque para Mark Baker es mejor dos para la respuesta en graves. Comparto, lo experimenté. Y un solo rodamiento horizontal, que no existe. Ustedes no sienten el brazo. Al principio, hasta que no se acostumbran a semejante sensibilidad, les confieso que da un poco de temor. Porque se me va a volar el brazo y adelante puede haber una cápsula de... Bien. Entonces la función del brazo es permitirle a la cápsula que recorra el disco, a la púa que recorra el disco, sin entorpecerla. La púa tiene que venir por el surco y no puede venir golpeando. La púa tiene que venir deslizándose mientras lee todas las irregularidades del surco, mientras lo va leyendo. No puede venir a los golpes, eso es distorsión. Si vienen los golpes es distorsión, entonces claro, el vinilo no suena bien. Puede ser malo el brazo, o puede estar muy mal instalada ella. Ya me voy dando cuenta, porque llevo 33, que este video va a ser 2 veces. O sea, van a haber 2 videos, A y B. Porque es muy largo el tema. ¿Ok? Bueno, en los brazos entonces se colocan diferentes, inclusive hay aleaciones, fibra de carbono, madera, titanio, acrílico y aleaciones. Hubo diferentes materiales, Delrin, otros materiales. ¿Cuál es la idea? Un poco parecido al cono, muy baja masa y alta rigidez. Muy interesante, y que no resuene, obviamente, lo más abajo posible. ¿Qué ocurre? La cápsula es mecánica, justamente, viene vibrando. Esa vibración se transmite al cuerpo de la cápsula y se transmite al cuerpo del brazo. Si el cuerpo del brazo no tiene ciertas amortiguaciones, si el brazo no tiene ciertas amortiguaciones, la vibración de esa cápsula vuelve, se hace un bucle, una realimentación, que no es el acople que ocurre en las bandejas de baja calidad. ¿Se acuerdan del acople? Poníamos la bandeja y sonaba todo. Eso era acople. Desacoplar una bandeja elimina el acople. Porque hoy vamos a hablar un poco de todo esto, pero también es crítico dónde apoyamos la bandeja y sobre qué, para que no acople.
Hay acoples que no se escuchan así, pero oscilan a baja frecuencia. Sienten los buffers que miran el buffer. Eso también es una frecuencia de acople de baja frecuencia. Entonces, desacoplando la bandeja, eso desaparece. Para eso existe en los pre de fono el filtro subsónico. Un poco elimina eso, ¿sí? Y lo otro que hace es cuando el disco tiene alabeo porque se deformó, porque está mal guardado, quedó al calor, al sol, cercano a una pared que tenía calor por calefacción o lo demás, el disco se deforma. Pero queremos escucharlo, entonces lo ponemos y vemos que el brazo hace esto, porque tiene alabeo el disco. Imagínense que hace esto y el cantilever está haciendo esto y el motor atrás está haciendo esto y el pre lo amplifica y el buffer hace esto. Entonces se pone un filtro subsónico, y esa oscilación se corrige o casi desaparece. Para eso existe el filtro subsónico de los pre de fono. Pero preferentemente no lo usemos porque estamos poniendo que la señal pase por un lugar donde va a filtrarse parte de esa señal que tiene que ver con eso, pero también nos está afectando ese filtro toda la respuesta de frecuencia que va para arriba. Así que mejor que el vinilo no haga esto y tener que usar el subsónico. Los brazos entonces tienen todos algunos más, otros menos, dependiendo del conocimiento del fabricante, tienen todos un trabajo en esta zona para que la vibración de la cápsula que recorre el brazo y viene hacia atrás no vuelva jamás a la cápsula y evitamos esta realimentación por vibración. ¿Sí? Los buenos brazos, la vibración de la cápsula queda acá, empieza a morir acá y queda acá. En el interior del brazo siempre va a estar el cable. En algunos casos pueden ver que el cable va por afuera. ¿Se acuerdan que hablamos de cables y hablamos de que los cables hacen de antena? Bueno, por lo charlado, el fono es de muy baja señal y necesitamos amplificar muchísimas veces esa señal, como la de un micrófono. Así que si por aquí viene un cable libre y hace de antena y lo amplificamos muchísimas veces, lo más probable es que se escuche una radio cuando ustedes ponen fono. Entonces es mejor que el cable vaya por dentro, ¿sí? Y que en lo posible, si se puede hacer que el material del brazo sea anti-RF, en algún aspecto, mucho mejor. Porque entonces la radiofrecuencia que hay en el aire no va a atravesar los pelos insignificantes que conducen la señal de la cápsula. Con lo cual va a tener menos congestión a la hora de escucharlo, porque no está afectado por radiofrecuencia. Bueno, entonces es crucial eliminar estas vibraciones. Brazos. Cápsulas. Después vamos a profundizar. Es enorme. Después vamos a profundizar. Cápsulas. Las cápsulas, centenares de fabricantes en todo el mundo, cada uno tiene su técnica. Es correcto, cada una suena distinto. Algunas se enamoran, otras son terriblemente analíticas. Y cada cápsula, dependiendo del país de origen, tiene su impronta, como ya charlamos. Acá es mucho más notorio todavía. No es un electrónica y me parece, un baffle y me parece. Acá, ella que es tan alcahueta, ella les va a contar todo. Entonces, si tenemos un cuerpo de aluminio va a sonar de una forma, de madera va a sonar de una forma, de aluminio sí, también va a sonar de otra, titanio otra. Hay cápsulas de plástico, las económicas. Cápsulas existen 3 tipos, MC y ópticas. Son de última generación. Aparentemente impresionantes. Pero hoy vamos a charlar de las MC. Ya vamos a dedicarle un video a la otra. Cuerpos de madera, de aluminio, titanio, plástico. Una de mis primeras cápsulas fue una Grado. Y el cuerpo era de plástico. Grado, Shure, Leson. Estoy haciendo memoria con ustedes ahora. Bueno, cuerpo cerámico, porcelana, magnesio. Cada uno de estos cuerpos va a tener diferentes tipos de resultado final o de tímbrica final en la cápsula. Puede ser muy rápido, puede tener cuerpo,
gordita. Miren, yo era adolescente y conocí las Koetsu. Empecé a escuchar las Koetsu. Yo tenía una Ortofon Concord y empecé a escuchar las Koetsu. Y cuando escuché por primera vez una Koetsu con un brazo Rega en una bandeja de acrílico, si mal no recuerdo, porque con un amigo hicimos una bandeja una vez. Él después la hizo de granito, pero yo la llegué a escuchar de acrílico. Se pueden hacer muchas cosas en Argentina, hay que tener ganas. No es fácil, hay que tener muchas ganas, porque no es fácil, pero se puede. Bien, habíamos hecho una bandeja. Este modelo lo había hecho él. Después hizo una bandeja específicamente para mí. Cuando escuché la Koetsu Rosewood con Rega, un Rega 300 creo que era, quedé loco. Primero la baja distorsión de la MC, pero claramente yo distinguía la madera. Palo rosa, Rosewood. Claramente yo estaba distinguiendo esos timbres y me fui loco. Dejé de escuchar eso y me fui loco. Volví a mi casa loco y seguí loco. O sea, no entendiendo cómo podía llegar tan lejos la lectura de un disco, o sea, tan lejos la no interferencia de la cápsula en la lectura de un disco, y cómo podía ser tan delicado el cuerpo de la cápsula con respecto al timbre final. Rosewood. Muy buenas cápsulas, las Koetsu. Cuando las hacía Koetsu. Bueno, el cuerpo es crucial. En el cuerpo vamos a poner el motor de la cápsula. CSMM, bobinas sobre el cuerpo, y en el cantilever, que es el tubo que soporta la púa, mi dedo puede ser el cantilever. En el cantilever, en la punta del cantilever, en el interior de la cápsula, CSMM, el imán está en el cantilever y alrededor del imán las bobinas. CSMC, las bobinas están en el cantilever y alrededor de la bobina un par de imanes o varios imanes. Caso Clear Audio utiliza 8 imanes. Por ejemplo, de neodimio, porque hay diferentes imanes. Bien. ¿Cuáles son las diferencias entre MM y MC? La MM, como tiene imán atrás, es más masivo. El tipo de tallado, por lo general, del diamante de la MM la hace con menor precisión de lectura, etc. Pero tiene más salida. La MC tiene 10 veces menos de salida, o más, 10 veces menos o menos aún. La bobina está sobre el cantilever, no tiene peso una bobina, básicamente es despreciable, y los imanes están alrededor. Esto hace que el cantilever pueda leer con mucha más soltura la pared del surco. Entonces las MC son de mayor definición, etc. Y aparte, en las MC se esmeraron a la hora de tallar un diamante. Nosotros teníamos púas esféricas, púas elípticas, después llegaron las Shibata, después llegaron las Hyper Rich o ultralineales, que son las que consumen menos el disco. La Shibata era muy filosa, entraba en todos lados del surco, pero era muy filosa. Y la publicidad decía, disfrute de las primeras 5 pasadas, porque de ahí en adelante comía vinilo. La Hyper Rich no lo hace. Bueno, las púas iniciaron siendo de zafiro, rubí, acero y osmio. Allá entonces. Los cantilever que sostienen a la púa, la perdí, no, acá está. Los cantilever pueden ser de diferentes materiales y cada uno de estos materiales va a tener diferentes particularidades. Aluminio, que es blando, boron es más rígido, fibra de carbono, como la Z y X, que ya las escuché, y alta rigidez, baja masa, zafiro rubí, que hoy hay también, van a haber cápsulas que el cantilever es rojo, y de diamante puro.
diamante con diamante pegado o todo un solo cuerpo. Se dice que el diamante en el audio hace maravillas, en donde lo pongan. Se puede poner punta de diamante en diferentes cosas. Bueno, los imanes, neodimio, cerámico o alnico. Ese es el imán que está dentro de la púa. El imán de neodimio es muy poderoso, muy rápido, ¿sí? Es pequeñísimo, entonces podemos poner varios imanes bien alineados, ofrecen muchísima precisión a la hora de convertir esa vibración en señal que va a ir por el cable del brazo al predefono. Los cerámicos son ferrita, cerámico, ferrita, como hablábamos de los parlantes, son los más económicos, y después el de alnico, que es uno de los más buscados por calidez y detalle. Las cápsulas que acaban de ingresar, Etsuro Urushi, tienen imán de alnico. Por eso la Etsuro Gold, que la estoy viendo en este instante, está puesta en bandejas carísimas y en equipos de hasta $1.000.000. Hay un video en YouTube, si ustedes buscan equipo de audio $1.000.000, es una persona que creo que es de China o Corea, tiene un equipo, me parece que está en Estados Unidos, y esa cápsula tiene una Etsuro Urushi Gold. Bueno, vamos a detenernos acá. Después va a venir la parte 2. Después vamos a hablar de los eventos que ocurren dentro de una cápsula. Son diferentes tipos de distorsiones, mecánica, eléctrica y magnética. El fabricante del predefono tiene que contemplar esto para compensarlo. Por eso yo digo que si no nos queremos equivocar, comprarle a un fabricante cápsula, brazo, bandeja y predefono, no nos vamos a equivocar, salvo que el fabricante sea, pero no nos vamos a equivocar. Después también vamos a hablar de la compatibilidad del brazo con la cápsula, ¿sí? La compliancia que tiene la cápsula, que es la flexibilidad de la cápsula. Entonces va a pedir brazos de mayor masa o menor masa, dependiendo de la compliancia de la cápsula. Y de cómo instalar bien una cápsula para que ustedes extraigan de ese surco que tiene micrones, con una cápsula que también tiene micrones, la púa de diamante, y que llega a levantar 200 grados en el punto de rozamiento, extraer toda la información que tiene ese surco para ustedes, que les aseguro por experiencia personal es increíblemente superior a cualquier otro formato. No tan práctica, de acuerdo, pero increíblemente superior. Por eso hay tanto fan del vinilo, gurú del vinilo, Michael Fremer, que él mismo dice que está loco por todas las cosas que hace con las bandejas y lo que sí quiere seguir extrayendo, porque la información que está dentro del surco es extraordinaria y él lo sabe. Él ha estado en sellos grabadores, impresoras de vinilo, etc. Él ha estado en empresas que hacen y sabe, y tiene amistades expertos que también saben de esto y que ponen microscopios a la orden de calibrar una cápsula, una púa. Pero lo que se escucha después, y una vez que la calibramos, 5 o 10 años puede durar. Así que es un trabajo que nos tomamos cada tanto. Nosotros lo hacemos sin cargo cuando nos encargan una bandeja. ¿Lleva tiempo? Sí, porque después del osciloscopio, los discos de prueba y todo lo demás necesarios, hasta usamos láser, todo lo demás necesario para dejar una cápsula en impecables condiciones, vamos al oído y la escuchamos. Y hasta que no está como queremos, no la entregamos. Somos así, ¿qué va a ser? Bueno, los dejo. Parte 2 próximamente. Va a ser tan interesante como esto, les aseguro. Más que nada la parte de cómo instalar la cápsula. Un abrazo para todos, que sigan excelente, cada vez mejor.
y nos vemos en la parte 2. Chao.